Familia, ¿no? Me dicen siempre, oye, pero tocas muy bonito, pero no has compuesto nada o no has hecho nada así, Exacto, de tu eso. autoría, me dicen. Sí. Te subes realmente a entregar cuerpo, alma, cabeza, inteligencia, emoción Y gorra rosa, ¿no? y pasa, Y pasa, o sea, lo ves. Cuando tú estudias para un concurso porque quieres ganar dinero, No, créeme sí, me que es imagino. muy estresante. Sí. Bueno, perdón, aquí para pronto. ¿Cuántos concursos has ganado? Así de que yo me agarraba el primer bus de las... Entonces hice un canal de YouTube. No, no es cierto, no es cierto. Bienvenidos y bienvenidas al podcast número 2 de las charlas musicales de El SUS MG. Hoy tenemos a un invitado de lujo, que aparte de ser un gran guitarrista, pues es un gran amigo. La verdad es que también lo aprecio mucho, ya tiene bastantes años que lo conozco. Y bueno, lo tenemos de visita desde Saltillo, Coahuila. Arodi García. No, hombre, muchas gracias, Chucho, por invitarme y sí, pues ya nos conocemos desde hace un rato, nos ha tocado vivir un poquito de todo, ya lo platicaremos. Sí, ahí ya experiencias. iremos platicando. Él es un gran guitarrista, ya lo iremos conociendo y pues también vamos a entender un poquito por qué. Pues vamos a empezar esta charla. Miren, yo lo que quisiera abordar mucho en esto es algo muy importante, pues tanto para los músicos como para los melómanos. Y es que es algo que tampoco yo tengo muy claro, Arodi, quiero platicarlo contigo. De esta importancia del intérprete en la música. Esto me surge o me llama la atención porque desde personas que no están muy allegadas a la música ya de alguna manera intuyen esto. Ok. Porque yo he escuchado que cuando se enteran que somos músicos, o sea, lo primero es pensar, ay, ¿tienes canciones? ¿Has compuesto? Sí. Ah, ¿no? Sí, ¿Cantas? siempre me ¿Eres preguntan, cantautor? "Oye, no has compuesto, mi familia, ¿no? Me dicen siempre, oye, pero tocas muy bonito, pero no has compuesto nada pero tú- o no has hecho nada así, Exacto, de tu eso. autoría, me dicen. Sí, pero algo propio. Sí, sí. Y eso, oye, bueno, o sea, a nosotros nos pega, pues. Pero yo quiero que la gente también entienda de dónde surge todo esto. Ok, pues mira, yo creo que hay un reto muy importante para nosotros los intérpretes, Ujú. que es, y yo estoy en búsqueda de eso todos los días, ¿no? Y creo que todos tenemos ese gran, digamos, objetivo en mente, Ujú. y es algo que nos lleva muchísimos años, que es ser auténticos. El ser auténtico, a pesar de que estás recreando Exacto. una obra que ya fue escrita por alguna otra persona, Y que otros han interpretado, y ¿no? que otros han interpretado, eso no te limita para que tú seas simplemente una copia o para que seas simplemente una reproducción, sino que el trabajo del intérprete es pensar, analizar, proponer. Ujú. O sea, el artista realmente es aquel, para mí, desde mi punto de vista, es aquel que comunica algo a la sociedad, alguien que tiene la capacidad de ser claro con su arte y dar un mensaje, ¿no? Entonces, el intérprete tiene esta posibilidad de hacerlo, siempre y cuando obviamente tenga un trabajo detrás, ¿no? Tenga, como lo decía ahorita, haya estudiado la obra, haya estudiado al compositor y se haya dado la tarea de crear en base a todos esos conocimientos, pero también en base a su propia personalidad, una propuesta única. Ujú. Y eso creo que es el punto, así el punto clave donde dices tú, yo quisiera que Arodi no suene como tal guitarrista o que suene como tal músico, sino que Arodi suene como Arodi. Ujú. Y para mí, esa es una de las cosas que Es el quizás... punto de llegada, ¿no? Exacto, Quizás. ¿no? Y muchas de las veces, aun cuando se logre, quizás la gente no logra valorizar mucho eso, pero es Ajá. muy complicado y siento que eso también o sea, es Claro, importante, estaríamos sí. en un mundo ideal, ¿no? En el que disfrutaremos mucho como intérpretes, que lo que hacemos sea comprendido totalmente del otro Sí, lado. exacto, Pero ¿no? bueno, esa es la lucha, esa es justo Sí. la Entonces, batalla. eso para mí, te digo, es el objetivo que yo tengo en día a día, ¿no? O sea, que a pesar de que yo estoy, claro, siendo un intérprete, porque estoy tratando de reproducir sonoramente una obra que ya fue escrita a lo mejor hace 400 años, pero yo, Arodi García, tengo una forma de ser, una personalidad, y quiero imprimir a esa interpretación, esa energía. Y entonces cuando la gente lo recibe,
se va a dar cuenta si es auténtico o no. Y ahí es cuando agradece y dice, me comunicaste algo, gracias. A eso vine, al concierto, ¿no? Y entonces creo que Hay veces que lo llegas a saber, ¿no? Porque te lo dice la persona sí, y tú me dirás, ¿qué se siente? Cuando alguien se llega a acercar a ti y te dice palabras como estas, ¿no? Que yo, lograste comunicar. es muy bonito porque es ese, te digo, para mí es el objetivo más importante, ¿no? Poder hablar con la gente, poder romper esa barrera, ¿no? Donde sí, muchas de las veces yo no digo que no los intérpretes pecamos, sobre todo cuando estamos iniciando Ujú, y cuando estamos trabajando todavía en cuestiones quizás muy básicas, ujú. de que queremos imitar, por ejemplo, a nuestro maestro, queremos imitar a Ah, nuestro ídolo, exacto. a los, no sé, al artista que vemos en YouTube, Sí, sí, sí. etcétera, ¿no? Incluso algunas veces alguien que vimos, ¿no? Incluso un colega propio que tocó muy bien una parte. Y ahí está, ¿no? Y ahí está la referencia auditiva. Que Exactamente. eso también es una... Yo creo que de ahí parte un problema. Que nuestro oído se jala muy, muy fácil. O sea, tal vez estamos tan acostumbrados a aprender de esa manera que escuchamos algo que nos gusta e inconscientemente ya lo estamos reproduciendo o intentando imitar. ¿Te ha pasado? Sí, yo, ¿Qué tan mira, bueno o malo puede ser? depende. Sí. Yo creo que depende totalmente de la capacidad que tengamos como intérpretes de concientizar lo que hacemos. Porque, por ejemplo, yo lo veo mucho con mis alumnos, ¿no? Ujú. Y llega una alumna tocando una cierta obra, la escucho y inmediatamente yo me doy cuenta que no es ella. O sea, yo me doy cuenta que lo que ella está intentando hacer es reproducir la idea de alguien más, ¿no? Sí. Entonces, yo lo que pienso es que no es malo, ¿no? Este mecanismo de aprender y de asociar ideas, conceptos incluso terminar decidiendo qué hacer por medio de escuchar y de comparar con otros músicos y aprender de esos músicos. Pero detrás de todo eso tiene que haber un análisis y una conciencia de saber de que lo que haces tiene un porqué. O sea, ¿por qué hiciste ese rubato que Sí, le sí, copiaste sí, a sí, tal sí, sí. persona? No es que esté mal que le copiaste ese rubato o esa idea musical, sino entendiste por qué él lo hizo. Si es así, adelante, ¿no? Incluso si es así, tienes la capacidad de incluso modificarlo. O sea, de Exacto. adaptarlo a tu Tú mismo te das el personalidad. derecho de... Exactamente. Exacto. Pero si no lo logro entender, si yo no sé cuál es el contexto, qué es lo que hay detrás de esa idea que ese intérprete propuso, pues me voy a limitar simplemente a copy-paste, ¿no? A hacer Es eso. eso. Y ahí es donde yo creo que sí es peligroso, porque te estás haciendo un hábito de ser flojo mentalmente. Ujú. Y es lo que yo le digo a mis alumnos, pierdes el hábito de usar tu intelecto en la Sí. música. Creemos que todo es intuitivo. Y Ujú. no, No no, todo. no todo es No intuitivo. O todo. Hay sea, una realmente hay buena parte. mucho trabajo Sí. que hacer desde la parte en la cual tú tienes que usar incluso tu creatividad como parte de ese Y intelecto. creo que es el complemento, ¿no? Ajá, Porque fíjate, ahorita tú dijiste, si imitas a alguien más, creo que ahí sí nos estamos quedando en lo que decía en un principio, claro. en, en no ser intérpretes, en ser imitadores, Ujú. ¿no? Pero cuando entra tu otra parte, la parte intelectual, que razona, que entiende, y tú conscientemente usas un recurso que ya escuchaste antes, no eres la imitación, tú lo estás utilizando por una razón, ¿no? Y lo Exactamente. estás apropiando. Sí, sí, definitivamente. Entonces, y es peligroso, ¿no? Porque muchas veces nos acostumbramos a irnos por el camino fácil, por así Ujú. decirlo. Que es como eso, tratar de ver qué hacen los demás y a lo mejor decir, bueno, pues yo hago lo mismo, sigo el mismo camino. Pero no, el artista, la forma en la que nosotros podemos comunicar al público es infinita. O sea, son posibilidades infinitas. No hay una sola forma de tocar la sonata K491 de Scarlatti. Sí. Hay
muchas formas de hacerlo. Sí, demasiadas, incontables, infinitas, como lo has dicho. Sí. Realmente yo lo veo así, infinitas. Exactamente. Y eso yo creo que es muy buen ejercicio si somos músicos o si somos melómanos, que queremos apreciar una obra de distintos ángulos, hacer ese ejercicio de buscar interpretaciones distintas de esa misma obra De hecho. y tratar de entender, sí, lo que está transmitiendo el compositor, pero también lo que está transmitiendo el intérprete. Claro que sí. A mí me gustaba mucho una vez que escuché a Paolo Pegoraro, ¿no? Un guitarrista italiano. No me acuerdo textualmente qué dijo, pero algo así, ¿no? Una Sí, sí, idea sí, sí, acerca claro. de que cuando tú vas a interpretar una pieza es una energía, es una síntesis de tres energías, ¿no? Ujú. Esa es la energía del compositor Ah, que ya claro. imprimió, ¿no? En, en- Que en- en está, la, en la música, en el digamos, en texto. la partitura, ¿no? Sí, en el material. Que es la manera en que nosotros vamos a Exacto. saber qué hacer, Ajá. ¿no? De dónde partir. Luego, la segunda parte, que es como la Santísima Trinidad, Sí, ¿no? sí, La sí, sí, segunda el parte triángulo. es tú, quién eres como intérprete. Tú, qué cualidades, qué defectos, qué posibilidades tienes de comunicar tal o cual carácter, ¿no? Ujú. Tu técnica, todo, ¿no? O sea, es compositor, intérprete, y entonces aparece esa tercera energía que es la síntesis de estas dos, Ujú. que ya no es ni el intérprete ni el compositor, Mm. es la música. La música en sí. Y esa es la energía pura, ¿no? De poder tener una interpretación convincente, clara, Claro, comunicativa. sí. Entonces, a mí me No gusta mucho existe pensar una en sin la eso. Me otra, gusta ¿no? mucho pensar en eso, que al final de cuentas no depende de ti, no depende de lo que ya está escrito, sino que transforma todo eso para que realmente se convierta en algo único, ¿no? Quizás suena muy romántico, pero realmente creo que Muy romántico y muy filosófico y muy poético, o sea, sí, pero creo pero que es muy real. ajá, es muy real. O sea, Sí, y la sí. gente se da cuenta, incluso la gente que no conoce de música, la gente es muy Lo cruel, siente. la verdad, o Sí. sea, no, lo digo, digamos, de manera muy general, ¿no? A veces las personas cuando van a un concierto, me ha tocado escuchar que dicen, no me gustó, Sí. o sí me gustó. Ajá. O me encantó. Pero, o sea, la gente es muy directa, no es como que, Y no estamos hablando de gente especialista, sí, no, ¿no? no, de O sea, no verdad, o estamos sea, hablando de profesionistas, músicos, no, no, esa no. es esa parte, La sí, la gente. gente, exacto, ¿no? ¿Para quién es finalmente, no? Sí, me aburrió, me quedé dormido, o me encantó, me recordó mi infancia, me dijo una vez un señor, me recordaste a mis papás, y yo dije, ¿Y qué tal? ¿Qué se siente? no, ya, o sea, ya realizadísimo, ¿no? Son Totalmente, comentarios que tal vez la persona nunca se imaginó, pero uno lo guarda, ¿no? En la memoria, ahorita exacto, tú lo estás contando. ajá, exactamente, Sí, 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 yo también. Guardo sí, así de pronto algunos comentarios que me han hecho que así me quedo también de, wow, qué bonito. sí, Qué bueno hacerlo y que alguien me lo diga. Porque lo tomas así, sincero. O sea, una persona sinceramente se ha acercado y me ha dicho esto. claro. Y mira, yo sé que el trabajo del artista es muy, del músico, es muy sufrido, pues. Muchas de las veces tienes que subirte a un escenario y quizás no estás en las condiciones emocionales, físicas, lo que tú quieras, ¿no? O sea, no puedes ser perfecto toda la vida, no puedes cada concierto que das Estar andar a igual, estar al 100. siempre. O igual, ¿no? Ajá, Igual que exacto. ayer, antier y Sí, ¿no? Y, anteantier. y a lo mejor hoy andas enfermo, a lo mejor tuviste un problema en carretera, yo sé, algo pasa siempre, Sí, ¿no? exacto. Viste algo en carretera que te impactó, ¿no? O sea, todo Sí, eso te cambia muchísimo. Estás cansado. exactamente. Y como nosotros trabajamos precisamente con emociones, Sí, con con tu estas cosas, energía ajá, también. entonces somos muy, digamos, sensibles a esto. Estamos muy vulnerables, ¿no? Sí, y también yo considero que no es sano querer todo el tiempo llegar a ese nivel de Ajá. comunicación con el público. Hay veces que no se logra, que no se puede lograr. O sea, hay veces que, como decía algún maestro, hoy vas a trabajar nada más. Hoy no vas a disfrutar lo que haces, aunque Sí. ames hacer lo que haces. Hoy solo fue trabajo.
porque así fue. Hoy no pude más que cumplir, ¿no? Sí. Eso es una realidad. Yo siento que es una realidad. No siempre podemos llegar a ese nivel de, de proyectar y comunicar como queremos por muchas cuestiones, ¿no? Y hay conciertos que sí, hay conciertos que no, hay piezas que sí, hay piezas que no. Hay que quedarse con lo bueno y hay que tratar siempre, como sea, de intentar buscarlo, pero no en el momento, sino por medio de un trabajo previo. Porque es muy fácil decir, déjame entrego en el concierto a ver qué pasa. No, o sea, hay que trabajar mucho, hay que sudar para poder llegar al escenario y entonces sentirte con esa confianza de desprenderte por un momento del instrumento, de la técnica y de las preocupaciones que tienes, de los nervios, y de repente frasear algo que la gente diga, ah, caray, ¿qué está haciendo? Ya, o sea, llamas la atención, ¿no? Es Y que, los atrapas. sí, verdaderamente, esto es maravilloso porque sí me he dado cuenta que no hace falta ser experto para sentir. Ajá. O sea, muchas veces uno como también siendo parte de este gremio guitarrístico, vas al concierto de un guitarrista que hace algo increíble y te quedas, wow, qué frase, qué articulación, esto lo llevó de principio a fin y me produjo esto, ¿no? Llegó al clímax. Todo lo vemos de manera muy técnica, pero a un lado tienes una persona que no tiene nada de idea de la música y quedó igual de impactado, aunque no diga estas palabritas, ¿no? Claro. Sí, Técnicas. Y eso es algo mágico. Y sí sucede, o sea, Sí, yo sí lo he sucede. visto. Pero de verdad, claro, estamos hablando de alguien que fue y que puso atención. Porque Sí. tenemos otro tipo de público que va y están así, ¿no? O sea, con actitud de ya me quiero ir, ya no sé para qué vine. Sí. Y bueno, ellos se la pierden. Aún Nada así, yo soy de la idea de que el artista tiene la responsabilidad de cambiarle el día a las personas. Exacto. Sí, justo igual. Hubo un tiempo en el que hacía ese ejercicio. Salía a tocar y observaba. Y yo, se ve más aburrido. Hasta a él le tengo que llamar la atención. Entonces Sí. yo estaba tocando y como que con el rabillo del ojo, como dicen, alcanzaba a ver, ya se está durmiendo. Entonces le subía el volumen y yo dije, no se me duerme. Porque este es el más, o sea, si levanto a yo creo que todos los demás van a estar así. O sea, yo en mi idea lo lograba, ¿no? Obviamente eso nunca lo supe. Pero sí me esforzaba mucho en eso. Fíjate, ahorita estabas comentando de esta como analogía de como la Santísima Trinidad, ¿no? De esto. Y yo recordaba, que hay otra parte que creo que es importante, no sé si se vuelva como un cuadrado perfecto, o más bien se sume a estas tres energías, ¿no? Yo he creído, y bueno, también lo he analizado por tiempo, que la música pues consta de tres personas, ¿no? Igual así como la Santísima Trinidad. Ahí dije, no dijo la que yo creía, por eso te digo. Ajá. Que es el compositor, ¿no? ¿Qué puede hacer un intérprete si no existe una composición que tocar? Pues nada, ¿no? Tendría que componer, bueno, entonces ya se está convirtiendo en la otra persona. Sí. Pero nada. ¿Qué sería de un compositor si no existe un intérprete que toque su obra? Pues tampoco, nada, porque la composición es pues algún tipo de manifestación. Si fue en la época en la que ya existían las partituras, pues bueno, ahí está escrito, ahí está la composición. Cuando la escuchas ya no es la composición, es la composición más el intérprete, ¿no? Aunque sea el mismo compositor. Sí, claro, se vuelve, ahí volvemos a lo mismo, se vuelve, ¿no? Sí. Pero ¿qué creen? Para mí, al menos hace falta otra cosa, otra persona, que es el público, quien la escuche. Para mí no existe una obra sin público. Y creo que uno mismo no cuenta, ¿eh? O sea, yo no creo que tú, Arodi, hayas logrado ser un gran guitarrista para tocar en tu cuarto solo y llenarte aquí el alma de emoción de cómo tocas. No, pues no sucede porque la emoción la tomas de fuera, ¿no? Justamente Yo creo que de la retroalimentación del público, ¿no? De las personas que te dicen. Y otra cosa que es evidencia, perdón, si tienes un buen público, sucede una obra. Si tienes un mal público, sucede otra obra, ¿no? O sea, yo no digo que la obra sea mejor o peor, ¿no? Pero es diferente. Es diferente. Cambia dependiendo del
del público, porque uno pues está, como lo que te decía, ¿no? Que estaba atento a, como que ya se está desesperando, pues le voy a dar más fuerte, ¿no? O sea, como que de alguna manera así más mística, pues la vibra, ¿no? O sea, la vibra Sí. hace que cambie todo. Entonces, para mí, un papel muy importante es el público también. Y Que tiene mucho que ver justo con lo que te decía, porque al final de cuentas exacto, es es otra la manera de manera en la llamarle. cual el artista reacciona. O sea, la energía de Correcto. esa síntesis del compositor-intérprete, a final de cuentas es la música, cómo va a impactar en la gente. Ese es el propósito final. Y justamente tiene que impactar en el público, en las personas que te van a escuchar, ¿no? Entonces, sí tiene mucho sentido Sí, también. o sea, más bien fue como Ajá, otra sí, manera de llamarle, claro. pero es eso. Sí. Y siempre, y hay que aprender. Creo yo, eso es parte como ya de tablas en el escenario y todo eso. Aprender a adaptarse al público también, ¿no? Como tú dices, muchas de las veces tienes que hasta improvisar en el sentido Exacto. del trabajo que tú ya hiciste musicalmente. Si simplemente por estar en una sala donde la acústica es muy diferente a la que tú normalmente tienes en tu cuarto En donde tu estudias, cuarto, ajá, donde estudias. tienes que a fuerzas readaptar un mínimo tu interpretación, porque no va a ser igual. O sea, no es lo mismo que estudies todo el día en un cuarto seco y de repente tu concierto sea en una iglesia con una reverberación increíble. Tienes que cambiar el tempo. Como lo que te pasó hace rato. Ahorita ustedes no saben, no lo hemos Sí. comentado, pero Arodi viene a dar un concierto. Vengo a dar un Sí, concierto, sí, sí. sí. Yo alcancé a escuchar las últimas obras, la verdad, aquí tuve algunas ocupaciones, pero llegué al concierto Sí. y él lo que comentó es que estaba ya tocando cuando él sentía que su guitarra no se escuchaba pues de la manera ideal, ¿no? Ujú. Pero justo a él le pasaba por la mente, ¿será verdad? ¿O será solamente mi percepción? Ajá. Exacto. Hay que, no sé, te digo, es como una capacidad de adaptarse Sí. y también de ser, es una, bueno, yo no sé cómo llamarlo, yo siento que es también una inteligencia, eso de improvisar, de poder resolver en el momento, Resolver en el momento. que también te lo da las tablas, te digo, o sea, también no lo puedes hacer en el primer concierto, necesitas probar muchos tipos de acústica, los públicos, ¿no? O sea, que son muy diferentes y saber cuándo dices, ¿sabes qué? Yo quería una interpretación mucho más relajada y resulta que mi público se me está yendo, se me está escapando, necesito imprimir un poco más de energía. Ujú. Pero yo no estudié así. Ajá, Caray, ¿qué ¿cómo hago? lo adaptas Sí, para no perderte ahí? Que eso es muy ajá. importante. Y Sí, es que sí. sí. Entonces ahí obviamente hay límites también. No te puedes ir al extremo porque si no vas a perder el control totalmente de Ujú. tus dedos y de tu fraseo y todo. Sí, de tu Entonces idea tienes que musical se también pierde. encontrar como que ese, te digo, ese punto donde dices, hasta aquí me siento cómodo y siento que va a funcionar, voy a resolver. Ujú. Y creo que eso es lo cansado de un concierto, pues realmente no es que te subas a reproducir, te No. subes realmente Sí, a entregar cuerpo, alma, cabeza, inteligencia, emoción, todo, conciencia. O sea, no, tú no puedes estar pensando en, en la serie o en en tu novia o en una persona, o no puedes sé. hacerlo, Puedes pero hacerlo, pero en el enfoque de distracción, no. O sea, sí, de que o sea, digas, te tú vas a estás distraer, tocando claro. y estás pensando en cualquier otra cosa, ¿no? Sí, No, necesitas es una estar, claro. concentración y esa concentración es muy cansado, es muy el enfoque, ¿no? El estar concentrado es bien pesado. Genial, de maravilla, Arodi. Sí. Pues mira, vamos a continuar ahorita. Me gustaría que si nos puedes interpretar algo, alguna pequeña pieza, pues la vamos a disfrutar mucho. Aquí totalmente interpretada para nosotros, para el canal, para el podcast. Recuerden, síganos en YouTube y próximamente también ya vamos a estar en Spotify.
Pues ya estamos de vuelta. Bueno, pues vamos a hablar también de algo un poquito más relajado también, ¿vale? Vale. Va. Aquí aprovechando que estamos echando un mezcalito. Aprovechando un mezcalito. Sí, salud. O sea, realmente cada cuando nos vemos es un gozo, Pues, ¿no? sí. Está padrísimo. Digo, yo siempre trato como de, cada que vengo por acá, por Ciudad de México, pues tratar de ver a los amigos, tratar de convivir, tratar de Oye, estar ¿y ahí. qué de amigos haces, Porque ya te he visto. Cada que veo a Rodi está con, pues digamos, me toca en distintas circunstancias, pero siempre está con algún amigo, con personas cercanas a él. Y yo veo el aprecio que le tienen y me sorprendo. He conocido gente muy bonita en este No, camino. qué padre, sí. Y yo pienso que estoy en el lugar correcto, es decir, la música la amo, es lo que más me gusta hacer y ella me da todo, o sea, me ha dado todo, la verdad, todo así, te puedo decir que estoy muy agradecido con la música. Sí, y te partes entiendo. fundamentales es las relaciones y las personas con las que yo tengo la oportunidad. Digamos que a de donde te has llevado, ¿no? estar. Sí, ¿no? Ajá. Incluso de lugares. Obviamente también ahí yo considero muy importante, y esto es como desde mi perspectiva, ¿no? Ujú. Tratar de cuidar esas oportunidades, porque una cosa es que te llegue Ujú. y otra cosa es que no la recibas también, ¿no? O sea, tratar de Sí, que, claro. pues no sé, a veces es muy complicado por las ocupaciones y todo, pero tratar de estar, de convivir, o sea, yo siempre he creído que parte importante de ser artista es esto, ¿no? Te entiendo. Estar juntos. Estar, o sea, ser muy perceptivo. Sí, no Por- solamente estar estudiando, que sí es importante, sí, pero también el hecho de conocer, de aprender. No tienes que estar en un aula, puedes estar en una pizzería, puedes estar en un café. Ujú. Y el impacto es el mismo, o mayor incluso que estar en un aula. Perdón, escuelas, perdón. Trabajar no solamente para producir, para tener un producto artístico, sino que eso sea como medio para poder entonces ver a los amigos, visitar, estar aquí, estar en Chihuahua, estar en Sí, Durango, ¿no? es lo O que sea, yo veo. Yo lo veo mucho contigo, a mí también me ha pasado. Vas a un lugar que no es tu ciudad y ¿qué es lo primero que haces? Avisar, ¿no? exacto. A tus amigos, a las personas cercanas. Oye, voy a ir para allá. Y todos los amigos se empiezan a desocupar para darte un espacio, ¿no? Sí, Un día para compartir. Sí, y hay que tratar de aprovecharlo, ¿verdad? Y de agradecerlo. Es que es muy valioso, es algo muy valioso. Fíjense, les quiero contar. La manera en que Arodi y yo nos conocimos fue en los concursos de guitarra. ¿Ah? Sí. Sí. Y bueno, así como conocí a él, conocía un montón y él conocía un montón y se empezaron a hacer lazos por todas partes. Sí. Los amigos de Michoacán, de Puebla, de Oaxaca, de todo el norte del país, ¿no? Así es. De Monterrey y de pronto hay un concurso ahora en Sonora, hay un concurso en Chihuahua. Pues llegamos a Chihuahua, ahí nos vemos y conocemos a más. Sí, Y es algo muy bonito. muy bonito y cada vez se van haciendo más estrechos los lazos, ¿no? O sea, Sí, claro, porque los convives. vuelves a ver. Por ejemplo, la primera vez que yo conocí a Arodi fue en Puebla. Ay, no. Eso fue algo épico. Fue mi primer concurso. Yo, la verdad es que era un novato totalmente cuando llegué ahí. Yo llegué ahí porque un maestro me dijo, oye, perdón, maestro Paco, si está viendo esto. Pero yo ni sabía nada de la vida y tampoco la sé ahora. Pero bueno, me dice, oye, va a haber un concurso, yo creo que tú puedes ganar. Ahí se equivocó, maestro. ¿Por qué me dijo eso? Me hizo sentir que era cierto. Y yo, sí, pues vamos. Sí. Y ya me empecé a preparar. ¿Te acuerdas qué obra pidieron en Puebla? Cuando La machicha de Barrios. La machicha. Ajá. Una obra muy chistosa de Barrios, pero muy bonita. Muy bonita. Muy Pero bonita y muy difícil, muy y muy borrosa, ¿no? difícil. Híjole. Entonces ahí lo curioso fue que a ese concurso creo que llegamos 80 y pico. Sí, muchísimo. 80 y pico guitarristas de todas partes del mundo. Pero es que Bueno, aparte de es una México. obra muy pegajosa, muy como
muy reconocible, ¿no? Ajá. Con un ritmo de pam, pa, pa, pam, pa, 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 pam, pa, Sí. pam, pa, pam, pa, pa, Escoge como una comida. tin, tan. Imagínense como una cumbia, ¿eh? Una cumbia, imagínense. 80 personas practicándola al mismo tiempo. Aparte, ¿Te acuerdas en el cuartito donde nos... en un sí, ¿no? mini cuartito. Parecíamos una super orquesta de Sí, guitarras. sí, tocando el mes. Pum, 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 pum. Y ahí todos ansiosos ahí también, porque ya estábamos ansiosos, nerviosos. Y entonces empieza la hora del concurso. Ajá. Una obra como de 4 minutos. Pasa el primero. Pam, pa, pa, pam, pa, pa, pa. Pasa el segundo. Pam, pa, pa, pam, pa, pa, Oye, pam, pa, pobres pa. los jurados. 6 horas después, sí, pobres de los jurados. Pam, pa, pa, pam, pa, pa, pa. Y todo lo mismo. Yo creo que se arrepintieron de haber pedido esa obra, ¿eh? Pues claro, o sea, es inhumano, o sea, no puedes escuchar 80 veces la misma La pieza misma seguida. pieza. Y con un ritmo tan característico. Es que insisto en eso porque no es lo mismo una obra que tal vez. Es un poco más, tiene variantes o Sí. tiene... Es como ver pasar a una persona con un short amarillo y sandalias rojas y gorra rosa, ¿no? Y pasa, y Y pasa. pasa, y o sea, lo ves. Sí, ¿no? O sea, si Eso fueran de pasó. perdido personas diferentes. O sea, al pues, principio, chido, ¿no? Después te causa gracia y luego ya te empieza a caer gordo y ya, ya cambia. ya cámbiate, ya me hartaste. Sí, o sea, sí estuvo denso. Y sí, pobre de los jurados. Pobre de los jurados, Sí. ¿sabes? Puebla, yo me acuerdo muy bien, Puebla 2010, creo que fue. Fíjate, yo no había guardado el 2010. año. Solo sé que fue mi primer concurso y que ahí conocí a guitarristas increíbles y que ahí me di cuenta de que por qué me mandó mi maestro a esas cosas. Pero bueno, tal vez ahora lo entiendo, fíjate. Ya, Fíjate. ahí conocí a Rodi y hoy estamos aquí grabando este podcast, Ajá. muy contentos. Sí, sí, sí. Y Ya, por eso me esa es la mandó. parte bonita Y eso es lo interesante. y de todas las actividades artísticas, porque luego mucha gente se me ha acercado, sobre todo alumnos, ¿no? Como que llegan y me preguntan y me dicen si el camino del artista es hacer los concursos. Si ese es el único camino o si esa es la realidad absoluta para tener éxito. Y le digo, mira, el concurso es un instrumento. Así. O sea, tú lo puedes adaptar a varias necesidades. Pero cada una de ellas va a tener sus consecuencias. Sí, ¿Ok? como Entonces, todo en la vida. sí. Entonces, el enfoque de hacer un concurso puede ser algo como muy positivo, como algo negativo, como puede ser algo donde aprendas mucho, donde no aprendas nada, puede ser donde ganes, donde no ganes, donde te frustres, incluso. Creo o que esto sea, depende bastante también de la personalidad de cada quien, ¿cierto? Exacto. Entonces, yo siempre digo, tengan cuidado cuando hagan un concurso de ir con de ser conscientes de por qué van y Ujú, cuál es el enfoque que quieren, ¿no? ujú. A mí me pasó como que, digamos, en el transcurso de todos los años de mi carrera, pues en algún momento cuando yo empecé a concursar, quizás al principio fui por curiosidad. Después fui porque, no sé, el dinero, ¿no? Dices tú, los Ya, premios, ya, ¿no? claro, ya creces y ves ahí las Ajá. ventajas. Bueno, Y empiezas eso a ganar. es estresante. Cuando tú estudias para un concurso porque quieres ganar dinero, No, créeme sí me que es imagino. muy estresante. Sí, Por- porque la yo lo llegué a frustración hacer. si no lo consigues. exactamente. Perdón, aquí pausa, no lo hemos mencionado. Para quien no conozca a Rodi, él es un ganador tremendo de concursos. Sinceramente, yo hubo un momento en que dije, alguien que nunca haya perdido. A Rodi García. No. Ya después lo conocí y me dijo que sí perdió. Sí, sí, Pero perdido. muchos lo creíamos, no era yo nada más. Decíamos, a ver, ¿quién nunca ha perdido? ¿Y qué es perder? No ganar el primero. Te vas con un segundo, nada, ya perdiste. Ya ves, sí. Lo invicto. Y muchos decíamos, Rodi nunca ha perdido. Hasta que una vez hablé con él y dice, no, sí. Creo que al No, principio no claro. ganabas, ¿no? Sí, En tus o primeros sea, 2, 3 concursos. Llegué a lo mejor algún tercer lugar y luego Pero- saltabas, ¿no? Y luego de repente nada, o sea, me pasó, por ejemplo, concursos donde no pasaba y no pasé a la final. Es que yo creo que es lo que... Bueno, perdón, aquí para pronto. ¿Cuántos concursos has ganado? ¿Los has contado o más o menos? No sé cuándo, más o menos sí, porque Perdí alguna la vez... cuenta. Porque alguna vez haciendo un proyecto
¿no? Ya sabes, de esos de que tienes que entregar, para Tu un proyecto reseña y cultural, todo eso. sí, toda la. Entonces, como unos 40, como unos 40. 40 primeros Sí, lugares, ¿me primero. lo juras? Wow. Ujú. Qué Entre padre. nacionales e internacionales. Nacionales e Y como, o internacionales. sea, como unos. Y han sido más, pues. Hasta donde se quedó la cuenta era eso, ¿no? Sí, ya los demás son de que segundo, tercer lugar. Y Ujú. así. Pero he perdido también, o sea, he perdido muchos donde no paso, donde paso a la final, pero no gano. O sea, es natural eso. Es Fíjense, algo muy natural. hubo un momento, esto, pues es que la misma, el mismo círculo de estar ahí en los concursos, pues te hace querer, ¿no? Desear subirte al podio. Entonces yo empecé en 2010, ahí en Puebla, a concursar. No pasé a la final. Ujú. Marodi pasó. Y yo dije, wow. Entonces sí me quejé mucho porque no pasé, ¿no? O sea, obviamente lo normal, ¿no? Pero bueno, Arodi ganó, por supuesto. Ese concurso en donde lo En donde conocí. es. Y después de ese, me fui a otro. Ahí, en mi segundo concurso, llegué a la semifinal. Ujú. Era Tasco. Tac. Era un concurso más difícil. Y yo dije, bueno, sí puedo. En uno difícil pasé a la semifinal, para el otro llego a la final. Y me aventé al tercero y no pasé. Me aventé al cuarto y no pasé. Al quinto y no pasé. Al sexto y no pasé. Y así me aventé como 10, 11. Ya al doceavo pasé. Y yo dije, bueno, ya vamos avanzando. Pero después de cuánto. Sí. Y por ahí del 14 hubo un concurso más pequeño, más regional. Y ahí me dieron un tercer lugar. Y dije, bueno, vamos avanzando. Y así seguí concursando. Yo creo que en mi vida concursé como 17. Después de ese tercer lugar, una vez pasé a la final y se acabó. Sí. No, dos veces. Después de ahí pasé 2 veces a la final y ya. Y ahí es cuando dije, oye, deja de obsesionarte. O sea, un Híjoles. concurso no es tu carrera. Enfócate a lo tuyo y haz tu vida, ¿no? Sí, y Y es entonces como hice un te. canal de YouTube. No, no es cierto, No, no no, es no. cierto. O sea, te digo, es lo que yo ahorita te comentaba, ¿no? O sea, yo en un Sí. principio empecé por curiosidad, luego porque me llamaba la atención el premio. Después me volví muy ego, pues, ¿no? Y yo lo que Sí. buscaba era, tengo que ganar el primero. Ujú. Ya. Te digo, O te sea, envicias, es un círculo. ajá, o sea, llegó un momento en el que ya no era ni la curiosidad ni el premio, era voy por el primer lugar. Y eso todavía es más Pues, estresante. sí, Y sí, luego sí. todos los maestros, o sea, mucha gente te dice, después de que a lo mejor ganaste varios primeras veces, Eso, los perdón, lugares, perdón, perdón. Justo, la presión de que la todos presión. creen que tú vas a ganar. No, No creo que te es haya una pasado una vez. cosa horrible para Sí. mí y ojalá que haya otros guitarristas que coincidan conmigo que es algo muy horrible cuando la gente como que presiona de esa forma, ¿no? Sí. Y vaya, a lo que voy es que yo no soy un robot o nadie es un robot para Para poder, que como lo siempre que entregue los decíamos, mismos para estar resultados, al ¿no? 100, Para ¿no? estar siempre igual. Entonces, también puedo fallar. Sí, creo que me merezco fallar a veces también, ¿no? Para Sí. aprender, porque si no, ¿cómo voy a aprender? No, y eso lo entiendo ¿No? perfectamente porque sí, yo era de los que estaban ahí. Va a ganar. Y ya Sí. llegó Arodi, ¿no? Y, y tú mismo sabías quién había llegado, que también decías, Sí. no, es que también toca muy bien. O Ujú. sea, qué presión. Y aquí todos me Sí. están diciendo, porque aparte te lo decían, ¿no? Sí, o Supongo que más sea, de una vez te dijeron, se tú genera vas a ganar. ese es un ambiente un poco pesado para mí. Se genera un Sí. ambiente así como que ya después se aliviana. Cuando se termina el concurso siempre volvemos todos y se vuelve una cosa más de amistad y todo, Y ¿no? quieren que Pero les contemos un secreto. ¿Qué es lo que realmente hacen los guitarristas después de que termine el concurso? antes, Bueno, estamos hablando cuando ya no concursas. ya no concurso No, ya ahorita. no. Ya. Pero fíjate, a lo que iba es, o sea, te digo, a lo mejor curiosidad, luego premios, luego por ego. Y de repente llegó un momento en el que dije, quiero ir nada más para medirme, Mm, para yo ver cómo si está todavía gano, sí, sí, algo sí, así. o sea, como para saber
si lo que estoy haciendo funciona o no, claro. que lo pude haber pensado así desde un inicio, pero ese no fue mi enfoque. Mi enfoque fue cambiando. Ajá. De repente yo dije, lo voy a hacer solamente para estar activo. Sí, ese es otro. Ese es otro enfoque. Y como que ya al final, ¿no? Ese es otro enfoque. Ajá. Ajá. Y vives mucho más tranquilo así. Sí. Porque no importa el lugar que tú obtengas o si te fue bien o no. No importa el resultado, ¿no? Que normalmente te va mejor porque tú simplemente lo que quieres es estar arriba del escenario. Ese es tu único objetivo. Entonces ya no entran otras presiones. Y lo último que yo hice, así como que digamos ya de las últimas veces que yo concursé, mi enfoque fue conocer lugares y personas. Ajá. Y fue lo más bello que yo viví. O sea, fueron los concursos más bonitos que yo viví. Cuando yo me preparaba para eso. O sea, yo estudiaba lo que iba a tocar en un concurso, pero realmente lo que yo quería era conocer, viajar y crear relaciones. Cuando yo llegaba y lo hacía, luego si ganaba o no ganaba, me daba igual. Yo ya había cumplido mi objetivo. Y era una forma muy bonita de hacer los concursos. Ahí ese instrumento se convirtió en un instrumento muy valioso porque, así como tú dijiste, en Puebla nos conocimos y hoy estamos grabando un podcast y se creó una amistad y se siguió desarrollando. Ese instrumento me permitió hacer eso. Pero cuando yo iba solo por dinero o solo por el ego, no me permitió hacer eso. No, pues tu enfoque está en... Mi enfoque está en otro eso lado. y yo, si perdía, te lo juro, yo llegué a está sentirme cerrado, ¿no? deprimido. Así de que yo me agarraba el primer bus que salía después que dieron los resultados y me iba. Me iba porque no quería que me vieran tan vulnerable. Que es una tontería. Sí, claro. Pero sí, no sé si me entiendes y creo que todos lo hemos vivido. O no sé si todos los que hemos vivido la experiencia del concurso. No, sí, lo he vivido. Aunque no llegué a sacar grandes premios, sí viví esa frustración. Y es que 6 horas diarias, la misma obra, haciendo técnica, por 4 meses, tú ya la tienes bien, te la han escuchado tu papá, tu mamá, tu amigo, colega, músico, tu profesor, y te ha salido impecable. Llegas, te equivocas, no pasas, y ya, te rechazan. Y dices, no, o sea, recuerdas todos esos momentos en que estuviste con esa ilusión, ¿no? Haya sido la razón que sea, que por ego, que por dinero, lo que sea, te preparaste y gastaste un montón de energía y visualizaste, ¿no? Que ibas a estar con ese premio. Porque eso es importante. También no podemos hacer las cosas pensando en que nos va a ir mal, ¿no? Sí, no, o sea, claro. enfoque, ¿no? Vamos a sacar aquí resultados, vamos a aprender. Pero no saben las cosas como las visualizaste, no, sí pega, la verdad. Sí te entiendo. Y a lo que voy es eso, o sea, por ejemplo, cuando algunas personas dicen, bueno, es que el concurso te va a hacer tu carrera, también te la puede destruir. Y también, aunque ganes, no es una garantía de que estés vigente día a día solamente porque hace 10 años ganaste un concurso. Sí. Aquí, eso es trabajo diario. Exacto. Realmente duro. Una vez platicaba con otros guitarristas y es de... ¿quién fue el guitarrista que ganó en 2010 tal concurso, no? No sé. En 2011, quién sabe. 2002, quién sabe. O sea, realmente ganar un concurso te hace, digamos, te da cierta relevancia en el momento. Pero el otro año gana otro. Exacto. Tal vez se acuerdan del anterior, pero ya el segundo año ya se olvidaron de ti. Y no por eso vas a seguir teniendo trabajo, te van a seguir invitando. Porque es un trabajo, como dice Arodi, de constancia, de seguir vigente, de seguir activo. Exacto. Entonces ahí es donde el concurso, yo te digo, desde mi punto de vista, debe ser un instrumento que te deja algo a largo plazo. Como por ejemplo
la capacidad de crear redes. Claro. Eso Ahí es algo totalmente propositivo. Entonces, cuando ya en algún momento te enfocas en eso, vives tú el concurso de una manera muchísimo más tranquila, muchísimo más relajada y creo que hasta te va mejor. O sea, vaya, sin que nadie me lo pidiera, a lo mejor yo daría ese consejo, Sí, claro. ¿no? Te va mejor que si no lo ves de esa manera, ¿no? Exacto. Tampoco te va a hacer milagro de ganar, Sí, porque somos muchas y personas. depende mucho también, o sea, ya esto sería tema también de otro podcast, Sí. pero el concurso, en realidad el concurso de instrumento es algo muy, es un tema tabú, ¿no? En el sentido de que muchas de las veces hay factores, circunstancias que se involucran en la decisión final, Ujú. que no precisamente es la objetividad Sí. Sí, 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 claro. y que a veces Eso se tiene que saber. eso es Se real, tiene que eso es decir, real, ¿no? ¿no? Eso es Pasa real. y se tiene que decir. Y no estoy hablando de que simplemente sea corrupción, si Corrupción. alguien lo entendió así, sino de que muchas de las veces, o sea, los jurados también son humanos y somos, a mí que me ha tocado estar de jurado últimamente, la subjetividad del ser humano se ve reflejada también en las decisiones de cuando uno participa, por ejemplo, como jurado, ¿no? Simplemente depende cómo yo me levanté hoy, Ujú. De qué es lo que ¿no? necesitabas, ¿no? Escuchar. Exactamente, ¿no? Digo, no digo que siempre sea así, pero a veces puede ser que también haya factores que no dependan de ti como intérprete. Es decir, tú dices, yo toqué perfecto y no gané, Ujú. pero puede haber muchas otras cosas que sucedieron, ¿no? A lo mejor tú tocaste perfecto y alguien no tocó perfecto, pero tuvo ¿Gustó más más? comunicación o le gustó más, fue de más agrado para ese Ajá. jurado Ajá. la interpretación de otra persona, pero eso no significa que lo tuyo no estuvo Que bien haya hecho. sido malo, de menor Simplemente calidad. tuvo más empatía o fue más, ¿cómo se puede decir? Hubo una conexión que Simplemente le tocaba, ¿no? le A otra tocaba, ajá, persona. sí. Ahora, también pasa que pues hay cosas extrañas o a lo mejor tú ibas al 100 y de repente te enfermaste un día antes de diarrea y ya no diste el 100. O sea, pueden pasar mil cosas. Un concurso no define, Tu calidad creo yo, artística, ¿no? exacto, ajá, tu carrera. Yo pienso que eso es falso totalmente. Y, no sé, es un tema para debatir, que muchas personas van a pensar lo contrario o van a pensar a favor, pero yo Bueno, considero totalmente que no define tu carrera. no, En lo yo estoy absoluto. totalmente de acuerdo contigo. Y sí, lo entendí varios años después. Yo también creía que para hacer carrera tenías que ganar el primer lugar. Al menos una vez en tu vida, ¿no? Ya después dije, no, no, una vez no. Muchas veces. Sí. Solo de esa manera me van a contratar, ¿no? Pero pues bueno, hoy en día sabemos que eso es irrelevante. Pero, ojo, porque es una realidad. O sea, el concurso de guitarra en México, al menos, obviamente, haciendo un lado la pandemia, Ujú. pues fue creciendo. El concurso de guitarra fue creciendo en México. De repente, donde había 6 7 8 10 concursos, de repente ya había 15 Ah, hasta más, ¿no? O sea, de sí, repente que concursos eso sí obviamente fue algo chiquitos. muy bueno que Sí, y sucedió. eso es muy bonito, pero ojo, cuando el enfoque Ajá. de cuántos alumnos, ¿no? No nos dedicamos a seguir esa línea Ujú, y a sufrirla también, ¿no? Y a ujú, aprender de ella, ujú. pero creo que, sí, o sea, realmente es importante como concientizar cosas y no nada más tomarlo a la ligera. Yo conozco muchas personas que odian los concursos, ¿no? Es Por, como un extremo, ¿no? El otro ajá. extremo. Y conozco muchas personas que han tenido malas experiencias o que han ido con un enfoque muy cerrado Eso. y han del cielo así una caída tremenda y obviamente pues para ellos no es más que basura, ¿no? Un concurso. Sí, que ahí yo, Entonces, por ejemplo, no estoy nada de acuerdo en que sea eso, ¿no? sí, pero te digo, para mí es un tema que se debe de hablar con tus alumnos, en el salón, en la escuela, en la academia. O sea, realmente es un tema que no debe ser como nada más, sí, ve,
Sí, O sí, ve a ajá, ganar, o tú vas a ganar, o no sé, o sea, sí. hay muchas cosas que el alumno, pues poco a poco debe ir aprendiendo, todos debemos ir aprendiendo, e ir entendiendo, ¿no? O sea, que no es absoluto, que no es que si pierdes ya no eres nada y si ganas eres todo. O sea, mentira No. total. Sí. Y que depende de muchos factores, de muchas cosas, ¿no? Ujú. Que te digo, si yo en mi experiencia te puedo decir que he estado en concursos donde a lo mejor todo es muy legal, he estado en concursos donde todo es súper ilegal, Ujú. ¿no? Sí, sí, sí. He estado en concursos donde las cosas son muy raras por cuestiones raras también de organización, no sé, hasta de, no te Sí, sé que pierden decir. totalmente la credibilidad, ¿no? Sí, Concursos entonces, en que... pero vaya, todo esto no influye en que si tú realmente tienes un valor o no como artista. Perfecto. Entonces, creo que ese es el mensaje que al final de cuentas quiero dejar, ¿no? O sea, que si hablamos de concursos, tratemos de aterrizar bien Sí, y esto el va por tanto qué. para los guitarristas como para músicos en general, pero también para las personas que no somos músicos, pero eh, muchas veces veo que buscamos a los mejores, a los ganadores, como para decidir a quién escuchar, ¿no? Y nos Ujú. vamos como por el más popular. Entonces, Sí, pues también, ¿no? Ahora ya tenemos más parámetros para saber sí. que no es simplemente eso, que el que concursa es el mejor, ¿no? Sí, y todo eso en base a la experiencia, o sea, también es válido equivocarse y como te digo, yo gracias a que, no sé, llegué a tener esas perspectivas un poco erradas de cómo abordar un concurso, Ujú, que las sufrí mucho en su ujú, momento y son cosas que a lo mejor como que nadie te pregunta o tú mismo no las cuentas, ¿no? Porque son ujú, muy tuyas, ujú. porque no todo fue ganar, sí hay muchas pérdidas también, ¿no? Sí, claro. Pero como te decía hace rato, o sea, lo bonito del error Ujú, es la oportunidad tangible que tú tienes de avanzar. ujú. Pero siempre y cuando sepamos detectar cómo es que ese error lo podemos convertir en algo Una virtud. positivo, ¿no? Sí, Ajá. porque si simplemente nos quedamos con el error, eso se convierte en frustración y se convierte en muchas cosas que no nos ayudan. Claro, y justo a eso es a lo que nos puede ayudar ir a un concurso, porque ir a un concurso es enfrentarnos a todo tipo de situaciones, todo Exactamente. tipo de presión, como tú lo hablaste, todo tipo. Entonces van a ir saliendo cosas distintas, errores distintos que nos van a mostrar, ¿no? Sí, ¿Qué es lo siguiente que tenemos que aprender? exacto, no es malo, al contrario, es una forma de diagnosticar, ¿no? De Ujú, autodiagnosticarnos y de decir, necesito esto y necesito irme por aquí, necesito trabajar esto. Esta fue una prueba contundente de que yo tengo que enfocarme más en esto ujú, y que quizás si no hubiera sido y si no te hubieras expuesto a esa situación, ujú. pues estarías en tu casa muy cómodo estudiando sin siquiera saber que hay partes de tu, digamos, de tu técnica o de tu comprensión musical que aún debes de trabajar y tú te sientes, digo, yo en mi caso, yo hablo por mí, yo me sentía ya, o sea, ya no, Sí, no hay nada, ¿no? formado. Ajá, ya, ¿qué más estudio? Pues ya, no, ya le sé las escalitas, ya le sé todo. Claro, o sea, es una tontería, ¿no? Sí, Te digo, el ego te come. Y eso sí, es sí, otra cosa de la sí. que te digo, podemos hablar de incluso de otro podcast entero, es el ego del artista, ¿no? Sí. No, es que aquí realmente en muchos temas podríamos profundizar. Sí. Hablábamos aquí fuera de Y estamos cámara. tocando puros temas así espinositos, Es ¿eh? No que estamos hablando de anécdotas no, bonitas. no, pues es que nos jala, ¿no? Esto, Sí, y lo hablamos porque es importante. Es lo claro. que yo siempre digo aquí en los podcasts a todos los invitados. ¿De qué vamos a hablar? De cosas importantes. Eso. Es que, bueno, al menos lo que nos mueve a nosotros. Exacto. Y ojalá que digo, esto le pueda a lo mejor servir a Sí, alguien que probablemente apenas está pensando en concursar o está pensando en empezar
o no sabe cómo enfocarse a este tipo de eventos. Y pues no sé, a lo mejor que le den ciertas ideas, ¿no? Y que le ayude. Le decía a Rodi, siempre empezamos hablando muy tranquilamente del tema y terminamos metiéndonos hasta el fondo. Sí. Lo sentimos, es inevitable. Es inevitable, pero bueno, es importante, como dijiste. Pero es importante. Es importante. Pero bueno, último intento. Vámonos. Queremos, pues hablar de algo, digamos, un poquito más superficial de la música, pero no por eso menos importante, que es cómo se mueve un músico, o sea, cómo puede difundir su trabajo. Hoy en día, lo de siempre, las redes sociales. Sí. No, ya cantidad de guitarristas tiktokeras, que la verdad esa es una red social que yo nunca abordé. De hecho, no la he abordado, no la conozco siquiera, no consumo TikTok, no sé, en tu caso. No, tampoco. Y por otro lado, una gran parte que sí, un poco consumo y he visto a muchos colegas, es en Instagram. Instagram es una red social que están abordando. Yo sinceramente tampoco la entiendo al 100. Yo me considero así como un estancado ahí a la antigüita, YouTube, ¿no? Como que la primera red social de difusión. Ajá. Y es la que, bueno, ahorita estoy haciendo actualmente. Ahorita ya también estamos entrando a otras plataformas como Spotify. Pero sí todavía no logro entender cómo funciona Instagram. Bueno, ¿Tú qué opinas de todo yo esto? tampoco, o sea, yo realmente, como te comentaba hace rato, o sea, yo siento que conozco de la importancia, pues, de la difusión de las redes, como su valor como instrumento, ¿no? Para poder incluso darle un poco más de opciones al músico y al artista para que pues pueda vivir, ¿no? De todo esto, que a veces no solamente, digo, hoy en día cada vez es más difícil vivir del concertismo, ¿no? Imagínate, o sea... ¿Crees que cada vez es más difícil o cada vez nos damos más cuenta? Y siempre ha sido difícil. Siempre ha sido difícil. Lo que pasa es que creo que en algunas, si nos vamos, pues 70 años atrás, o 60, no sé, digo, obviamente la cantidad de guitarristas ha crecido mucho y seguramente las oportunidades cada vez más se van como minimizando, ¿no? Un poquito. Sí. Obviamente el artista no solamente puede vivir del concertismo, puede vivir de muchas otras cosas. No sé, por ejemplo, de lo académico, ¿no? Sí, claro, ser profesor. Todas esas cosas. Pero aún así, o sea, cada vez es más difícil conseguir una plaza o conseguir horas en una universidad. De hecho, hay un video que tengo aquí en el canal, creo que alguna vez lo viste, no estoy seguro, si me comentaste, de ¿se puede vivir de la música? Sí, creo que sí. Sí lo llegaste a ver, en donde pues ahí hablo, ¿no? De todas las, al menos de lo más cercano que yo, digamos que de lo que yo he constatado, sí. ¿Qué es eso? El concertismo, ¿no? O el ideal. Todo mundo estudia pues para ser concertista, ¿no? Sí. Pero muy pocos lo hacen. Al menos 100%. Pues 100%, te juro que yo no conozco uno en México. Yo tampoco. O sea, porque realmente estarías viviendo bajo mucho riesgo, o sea, estarías siempre en expectativa de qué es lo que cae o qué es lo que sigue, porque no es como un trabajo. Es que no es una constante. ¿No? No es como pues las bandas de rock de bar, ¿no? Que cada 8 días te contratan en el mismo lugar, claro. Que obviamente ni pagan bien. Yo sé que no pagan bien, pero no es así. Sí. Al menos como un solista, no. Como un integrante de orquesta, sí. Es porque tienes tu plaza, o si no es plaza, al menos sabes que por un tiempo largo vas a estar yendo a ensayar y a tocar cada 15 días, cada mes, y a cobrar también cada mes. Sí, claro. Digamos, en el caso del guitarrista es un poco más complejo. Bien, el guitarrista pues es un instrumento solista, entonces, pues no, comentaba también en un podcast anterior con Marina Tomei, hay veces que te contratan mucho, y hay veces que no hay nada. Sí, claro. O sea, imagínate la pandemia. 2 años. La pandemia, sí, que esto es... Seguramente todos ustedes conocen a alguien que le pegó. Bueno,
nosotros conocemos a todos nuestros colegas. Pues, No, de verdad, yo conozco muchos, pero muchos que la sufrieron fuertemente. claro. De meses de no encontrar qué hacer. De hecho, yo fui uno de ellos. Ujú. Yo por un año, 2 meses, más de un año estuve totalmente desempleado. Totalmente sin percibir un peso. Un peso. De hecho, yo empecé este canal así, sin un peso. Solamente dije, bueno, a ver si algún día puedo ganar algo. Sí. Y Que le es otra opción. Estamos hablando de opciones. justo esa es otra opción. Sí. Yo le dediqué mucho tiempo y nada, y nada. Llegó el momento en el que dije, bueno, vamos a buscar alumnos, vamos a hacernos cursos de guitarra online y todo esto. Y fue la manera en que ya empecé a tener un poquito de ingresos. Poco a poco fui teniendo más alumnos. Y después me llegó la monetización de YouTube y ya pude ir generando un poquito. Ujú. Pero más de un año estuve nada. Obviamente tenía pues mis ahorros y es de lo que viví. Me los acabé. Claro. Y cuando me los acabé, que ya estaba a punto de quedarme sin nada, fue cuando pues bueno, empecé a subsistir de esta manera, ¿no? Sí, claro. Sí, y o sea, pues no es una garantía. O sea, hoy en día creo decir soy concertista, bueno, hasta, o sea, guitarrista, ¿no? Ujú, Guitarrista, ujú, concertista, solista. ujú, Vivo de eso. Es un poco eso, que no es la constancia. ujú, Y es un poco también, creo yo, y siempre lo he creído, y justo te platicaba de eso, ¿no? ujú, La cultura financiera que tenemos los mexicanos en ujú. general. Que es que no sabemos administrarnos. Y debo decir que los músicos somos un tanto más desorganizaditos o un poco más, no sé cómo decirlo, como de esos arranques, ¿no? Como de decir, déjame compro ahorita una guitarra, ¿no? O algo así. Sí. Y te olvidas de comer, ¿no? Uy, Dices, no voy no. a comer, pero quiero mi guitarra. Sí, yo conozco muchos, yo soy uno de ellos. Conozco muchos que ganaban el concurso hace ratito que estamos hablando de concursos y es de, ya tengo 15,000 pesos, me voy a comprar la Play 7, no sé en cuál vayan, ¿no? Y tal videojuego, y luego, ¿ya cuánto te sobró? No, pues nada, me lo acabé, ¿no? Y Sí. otro es de, ya salió para mi guitarra. Sí, ¿no? Y a gastarte todo tu premio en eso. Sí, yo creo que también en parte, o sea, gran parte de la responsabilidad es que en México no estamos acostumbrados a estudiar y tener como una conciencia de la administración personal, financiera. Ujú. Eso para mí es muy importante, para mí es algo que debería estar no en universidad, debería estar desde la primaria. Sí, pues sí, porque pues, estamos aquí no Literal, para siento que nos hace falta malgastar mucha. nuestro dinero, Exacto, sí, que hay que mucha conciencia administrarlo. de, y de eso y de muchas otras cosas, ¿no? De, el sentido de cómo generar fuentes de ingreso y Sí, más para los artistas, porque te digo, a veces nos vemos como que reducidos ajá, en limitados, ¿no? oportunidades, ¿no? Sí. Cuando en realidad sí, o sea, sí somos también privilegiados de cierta manera, porque podemos ser versátiles en Ujú, muchos sentidos, ¿no? ujú, Como que sí podemos llegar a muchos lados, muchos eventos, muchos diferentes tipos de ocasiones, redes, ujú, ¿no? Escuelas. ujú. O sea, a lo mejor, digo, yo no lo sé, yo me siento muy ignorante hablando de cualquier otra carrera, pero por ejemplo un médico o un, no sé, o un contador, ¿qué tantas opciones tienen de elaborar, ¿no? Ujú, No sé, en diferentes cosas. ujú. Y siento que el músico sí puede, o sea, sí decimos de que, ok, pues ahí todo esto, ¿no? Hay muchas cosas. Que Sí, obviamente no todos tengamos perfil para cada una de ellas, pues es cierto, ¿no? Y ajá, obviamente vamos a ir como agarrando nuestro camino y escogiendo. sí, sí, desde probar hasta que encuentres algo que se adapta a Exactamente, ti. ¿no? Pero sí, o sea, es como... eso es también un tema como complejo desde cuando somos estudiantes, de que nunca nos enseñaron a vendernos, por ejemplo, Sí, no, vender no, nuestro sí. producto. Suena feo, ¿no? O sea, suena feo decir, nunca Sí. nos enseñaron a vendernos. Pero bueno, ya fuera de ese cotorreo, la verdad es que es un tema serio, pues. Ujú, No podemos, pues, llevar nuestro arte o nuestra labor musical a ninguna parte, ujú. porque no sabemos
¿Cómo? No entendemos que un artista no vive de la admiración, del aplauso, no vive de... Sí, decíamos que era muy bonito y que es fundamental como parte de nuestros objetivos, ¿no? Claro, Pero obviamente somos humanos y no, tenemos exacto. Pero ya siendo realistas, necesidades. no vivimos de eso. Sí, necesitamos tener ingresos. Lo siento, ¿no? A los restauranteros que nos invitan a tocar y nos dicen que están las puertas abiertas y que cuando queramos volver, ¿no? Que ahí nos van a dar de desayunar otra vez y demás. Sí, O sea, lo siento. Lo tienen que saber. O sea, nosotros no podemos aceptar esos trabajos en donde no hay una paga, ¿no? Porque nosotros, sí, no, imagínate. Y además, o sea, es como el saber darle valor a, al tiempo que se le ha dedicado. O sea, ¿cuánto vale tu hora de trabajo después de tantos años de haber estudiado y después de no, tantas horas detrás, ¿no? sí. O sea, como que muchas veces incluso tendemos a malbaratarnos y cuestiones de ese tipo, ¿no? Ah, fíjate, eso es otro tema muy interesante. El malbaratarnos. Porque es que aunque no queramos, como no hay, o sea, entramos en un círculo vicioso. No hay trabajo, ¿no? ¿Cuánto cobras? Ejemplo, ¿no? Cada quien puede cobrar más o menos. 10,000 pesos. No, pues no me alcanza. Bye. Y ya no te contratan. Entonces te vuelven a preguntar, ¿cuánto cobras? 5,000 pesos. No, ¿cómo? Y no te vuelven a contratar. Y ya tercero, ¿cuánto cobras? 1,000 pesos. Órale, va. Y al siguiente que te pregunte, ¿qué le vas a decir? Claro. Le vas a decir 1,000. Y Sí, de pronto te agarras así y dices, va, ya le voy a subir. 2,000, no, es muy caro. Y así te la llevas, ¿no? O sea, cada quien te va a pagar lo que quiere, malbaratas tu trabajo y malbaratas el de los demás, que es lo más grave, ¿no? Porque la persona va a decir, no, no te va a pagar 2,000 porque ahí hay otros que me cobran 800. claro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos, pues, Sí, está. para cobrar lo que realmente vale nuestro trabajo? Nosotros no podemos vivir con 1,000 pesos. O sea, 1,000 pesos no te alcanzan para... ¿Cada cuánto te va a salir un concierto así, no? ¿Cada mes? Sí. Cada mes, ¿no? Que sería algo recurrente. 1,000 pesos cada mes. No, pues es Pues como no. mi ingreso de 1,000 pesos al mes Al es mes. Exactamente, no. yo creo que ni para los Y pasajes, es ¿no? que muchos, no. Y muchos te dicen, no, pues que si nada más vas a tocar una rola. Muchas veces te dicen eso. Ay, sí. Y lo que te desplazas, ¿no? Sí, sí, yo creo que ahí, bueno, en parte la forma de ver de la cultura, ¿no? Del mexicano, o sea, Ujú, realmente cómo, qué valor le damos al artista, eh, qué tanto sabemos cómo apreciar ujú. el trabajo de los demás. Y es ahí donde tenemos mucho trabajo que hacer nosotros como artistas, ¿no? De crear públicos, crear conciencia Conciencia, en las porque... personas, sí, porque para que ellos, de cierta manera, porque somos muy de nicho nosotros, o sea, realmente hay que Sí, decirlo sí, también, o sí, sea, sí. así como exigimos, también hay que ser conscientes de que, pues, lo que ofrecemos quizás, Mm, por muy bueno que sea para nosotros y sí. por mucho que nosotros digamos, uy, la sonata o la colección íntima de Vicente Asensio es una maravilla, si la persona quiere escuchar una cumbia, esa persona va a pagar lo que sea por la Por cumbia la cumbia. y por esa colección íntima, por lo que tú quieras, que para nosotros es así la cosa más divina que existe, vale cero No, pues para esa claro. persona. ¿Por qué? Porque no le hace falta. No le hace falta. Entonces ahí es donde, híjole, Bueno, aparentemente no le hace falta. Eso es algo aparente. muy Sí, 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 importante. claro. Ajá. La mayoría de las personas, incluso me atrevo a decir, pensamos que la música clásica no nos hace falta. O sea, no es que yo lo piense, pero lo digo de esa manera porque no he logrado profundizar en la importancia real, pues, de la música de este tipo que tocamos nosotros, que es música clásica. Yo estoy seguro que es muy importante y que sí es vital en nuestra existencia, Sí. pero todavía no sé expresar.
¿Por qué? O sea, no sabría cómo convencer a alguien, pero sí lo sé, estoy convencido y me imagino que tú también, por eso estás Sí, haciendo música. sí, claro. Y bueno, si nosotros no lo sabemos, quienes no son músicos, pues algunos, tal vez la mayoría, pues tampoco, ¿no? Entonces, bueno, muy pocos, ¿no? Muy pocos tal vez sí lo sepan. ¿Por qué van a pagar por algo que no necesitan? Claro que si lo ven, aplauden, les encanta y lo disfrutan, pero no es algo vital. O sea, como decía mi papá, no es primera necesidad. Y hay que aceptarlo. Y el artista también, bueno, digamos que tenemos también que ser conscientes, como tú dices, de todo eso, ¿no? De que, pues, hay cosas en las que... Sí, hay cosas más importantes, claro. O Ajá, sea, porque sí. claro, hay cosas que si no los tienes, te mueres, ¿no? Si Sí, no comes, te sí, mueres. este, Si no escuchas música un mes, no te mueres. sí, ¿no? Y además te digo, aprender a diversificarse es muy importante. O sea, yo sí considero muy relevante estudiar un poquito todo lo que tiene que ver con las finanzas, con el marketing, con cómo puedas... Eso va también mucho de la mano con lo que decíamos, pues, de crear redes de contactos, ¿no? Donde tú trabajes para que estés siempre en comunión, ¿no? Es obvio que alguien que tiene problemas con sus compañeros artistas, pues difícilmente lo van a invitar. Sí, Por muy bueno que sea, a lo mejor simplemente el hecho de decir, pues no nos agrada que esté aquí, ¿sabes? sí, sí, sí. Entonces, esa parte hay que cultivarla mucho, hay que cultivar mucho, te digo, la cuestión de la propia, este, cultura financiera, ¿no? De saber cómo manejar ya sea lo mucho o lo poco que tengamos, ¿no? Y cómo trabajarlo y cómo hacerlo crecer, aunque no sea con la música, ¿no? O Ujú. sea, hay que buscar, no hay que quedarse nada más con lo que tenemos. Sí, Yo sí lo considero importante, al menos desde mi perspectiva, y yo lo aplico totalmente, ¿no? O sea, yo trato de no solamente de dedicarme, de hecho yo soy mucho de, este, siempre he tenido negocios, o sea, he tratado de sí. tener negocios, desde chiquito. Ay, Ajá, incluso hasta ahora en pandemia, yo me acuerdo, este, tuve un negocio toda la pandemia, sí, vendíamos pies de queso. Pais. Sí, sí, así Órale. como ¿Tú con, repostería, con ¿no? quién más? Con el que, bueno, con mi roomie, ¿no? Que hay en Ajá, Saltillo, ajá. mi amigo que éramos socios. Ah. Y ¿Y tú los pusimos un hacías? ¿Tú negocio. también estabas Hacíamos todo, pero fue metido ahí? una maquinaria ahí enorme de trabajo porque vendíamos como 700 pies a la semana y cosas así, ¿no? No. O sea, era Wow. mucho trabajo. A mí me gusta mucho el saber que puedo, además de hacer lo que tanto me gusta hacer y que obviamente Lo es que la más te música y todo gusta. eso, ¿no? Eso, pero saber también que puedo esa misma creatividad usarla para otras cosas, Sí. ¿no? Y ahora, por ejemplo, yo me dedico mucho a las inversiones y a invertir Ah, sí. en bolsa, en criptos, en NFTs, en todo De tipo verdad. de tendencias, ¿no? Que por ejemplo esto de los NFTs, no sé si tú Ajá. los conoces, Sí, sí. pero seguramente dentro de poco va a ser un boom para todos los artistas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces hay que estar atentos, Hay que estar. hay De una, hecho, ya son está puertas que haciendo, ya fue un pero boom, pero realmente a creo la música que no ha llegado, que yo sí, tenga ajá, entendido. Bueno, al menos no tan fuerte como en las artes sí, plásticas exacto, ¿no? Pero sí se o puede, o diseño sea, se puede gráfico también. generar de la misma manera, contenido, ¿no? Y obviamente, pues, eh, creo que lo importante de esto es que, como te digo, sí eres artista, pero si eres consciente de tu realidad también, Ujú, ¿no? O sea, tratemos de ser ingeniosos. ujú, Ese es el mensaje que quiero llegar, ¿no? ujú. De esa misma creatividad con la que uno se jacta de ser un intérprete, bueno, utilicémosla para vivir y para tratar de subsistir o incluso de vivir muy bien, ¿no? Yo Sí. creo que se puede vivir de conciertos, pero eso depende totalmente de ti. Sí, o sea, obviamente hay veces que a lo mejor, pues, sí te va a llegar la invitación, pero no quieras que te llegue siempre. Exacto. O sea, a veces a lo mejor, No, porque no es lo que tampoco quieres, ¿no? Hay sí, gente muy inquieta que quiere hacer muchas cosas, como tú, por ejemplo, ¿no?
te encanta, tú lo dijiste desde niño, ¿no? Sí, Esto de la venta, de los negocios. Yo tenía todo un esto. negocio, fíjate, vendía juegos de PlayStation. En aquel Órale. entonces, cuando hace como No, 15 ¿de años que verdad? estaba de moda el PlayStation Sí, 4. sí. Y yo iba y compraba Ujú. juegos y las consolas y las Ujú. vendía. Ujú, Yo tenía un tío que tenía un negocio de computadoras ujú. y tenía, o sea, se cuenta que me cedió una de sus, de su local, me cedió una partecita de su Sí. local donde yo ahí vendía todo eso, ¿no? Y fíjate qué curioso, igual si yo me remonto a desde niño, yo antes de ser músico tenía una curiosidad así inmensa por las computadoras, Ajá. por programar, por hacer páginas web. Me acuerdo perfectamente que era mi pasión, yo decía, a eso me voy a dedicar, voy a hacer. Bueno, no sabía que existía la palabra o el oficio de programador, pero yo quiero trabajar con esto, yo quiero hacer páginas de internet, eso decía. Y a mí me gustan mucho los software, esa palabra Ujú. sí la conocía perfectamente. Y ahorita, la verdad me gusta demasiado trabajar con mi computadora, estar editando video, que para muchos es algo aburrido, editando audio, darle detallitos y todo Ujú. eso, además de ser músico, me encanta y me Claro. apasiona. Y eso es algo que desde niño lo tengo. Hice mi carrera en música, es lo que más me gusta en la vida, pero no quiero dejar de hacer eso tampoco. Entonces Claro. igual tampoco quiero llenarme de conciertos que ya no puedo hacer otra cosa, porque no soy solamente eso. Y ahí está el punto, pues, o sea, tú usaste como quiera parte de ese ingenio de que te dio la música y del conocimiento Ah, del sí, musical para dedicarte a algo que es como otra cosa, ¿no? Que a ti te gusta. totalmente cierto, y sí lo he pensado. Yo digo, voy a aprender algo nuevo y me acuerdo de mis ejercicios de guitarra en el sentido de la estrategia que seguí, Exacto. ¿no? Los El procesos. orden, la disciplina que llevé, todo eso, yo dije, de esta manera logré montar una obra súper difícil que el primer día no me salía nada, ni una nota, y después de 2 semanas ya lo logré, ¿por qué no voy a poder hacer, ¿no? Exactamente. Otra cosa así, totalmente Sí, distinta. yo creo que esa es Sí, como yo también la lo veo así y mentalidad, sí lo ¿no? he Sí. pensado y ahora ahorita tú me lo compartes, Ajá. que es igual, bueno, pues ahí está, ¿no? Sí, O bueno, sea, son ideas y son vivencias que cada uno ha tenido, pero sí, yo creo que los artistas debemos, y más hoy en día, la verdad, o sea, cada vez se va poniendo un poco más complicada la situación, eso no es, eso todos lo sabemos, ¿no? La inflación está por los cielos y las cuestiones económicas y las cuestiones que han sucedido en el mundo, pues no son nada favorables. Y seguramente ya el hecho de decir, pues yo como quiera me voy a quedar aquí viviendo el concertismo, pues es riesgoso. Para mí es algo muy riesgoso. O sea, necesitamos siempre tratar de buscar jugar, ujú. ¿no? Y usar un poquito lo que ya aprendimos a nuestro favor. Y no necesariamente en la música, sino tratar de, como tú dices, yo también he buscado aplicar ese tipo de cualidades, ¿no? De la disciplina, la creatividad, el ingenio, Ujú. de los procesos, incluso de cómo construir algo, de cómo construir una interpretación, cómo construirlo en Sí, otros de esas aspectos, ¿no? habilidades que llegamos a desarrollar. Exacto. Ujú. Sí. Entonces, pues, bueno, es como la reflexión del día, yo creo, ¿no? Me Espero, parece ojalá. perfecto y con esto cerramos esta charla tan interesante que hemos Sí. tenido con el maestro Arodi García. No, hombre, muchas gracias. Un súper placer de verdad Muchas gracias. tenerte aquí, que Gracias compartas con nosotros. por el mezcalito, Hombre, un gracias. gusto, un último brindis. Por todo, por haber ido a mi concierto, por la cena, por estar en contacto y estar al pendiente. Y muchas gracias. Sabes que te admiro mucho Muchas gracias. y soy No, tu pues, fan de hombre, ¿qué acá pasó? Si yo sí. soy el... No, yo soy tu fan, ¿qué Entonces, pasó? ahí vamos a estar. Suscríbanse, denle Suscríbanse like. al canal, estén al pendiente, vienen Sí. más charlas, vamos a conocer a otros artistas, de cada uno se aprende un montón, como les digo. Hay que hablar de cosas interesantes. Nos vemos muy pronto, amigos. Cuídense, nos vemos en un próximo podcast. Adiós. Chao.